Hola, hola chicos y chicas, bienvenido una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy Lucía, peluquera profesional y estoy aquí como siempre para ayudarte. Hoy nos encontramos en la sección de trucos y consejos de peluquería, así como probando productos de supermercado, porque realmente vamos a ver 30 usos que le podemos dar a la vaselina, en este caso de Mercadona, porque es la que yo utilizo. De esos 30 usos, 11 los hago yo. Y diréis, ya Lucía, pero es que se trata de cuidado capilar. Sí, que sepáis que la vaselina, en especial la líquida, se utiliza para el cuidado capilar. Pero esta, además de hidratante, tiene unos usos que si no comparto con vosotros, reviento. Vale, para comenzar diré que la vaselina de Mercadona es la que estoy utilizando yo, como he comentado, pero puede ser cualquier otra. Quiero decir, cualquiera que se adapte a tus necesidades. Aquí estamos para ayudarnos y por eso estoy haciendo este vídeo. Anteriormente utilizaba, bueno, antes de nada voy a deciros que esta, por ejemplo, por si no la conocéis, cosa que me extraña muchísimo si sois de ir a Mercadona, esta, como bien pone, es vaselina hidratante, iré poniendo fotitos y demás. Está fabricada por los laboratorios farmacéuticos de España de Corot. Aquí está, de Corot. Este está situado en Alicante. Este tarro lleva nada más y nada menos que 100 mililitros y cuesta 2 euros. De ahí que realmente cogiera y lo probara. Desde entonces no utilizo otra. Es el segundo bote, pero os puedo asegurar que este lo compré, si no me equivoco, fue en diciembre o antes. Y queda como el 70% del tarro. O sea que, y la utilizo todos los días, ¿eh? Ojo. Luego, aclarar que anteriormente utilizaba esta, que esta es la vaselina neutra perfumada, que esta es de la marca Gal. Esta es que yo creo que no se ve muy bien porque es que además, como lleva tanto tiempo, está un poco desgastada. Esta es la de toda la vida y esta es perfumada, que tiene un aroma increíble, cosa que la de Mercadona es neutra, es inolora, no tiene olor alguno, pero bueno, eso no es problema porque los beneficios lo aporta igual. Este tarrito es de 13 mililitros y este está, pues depende de dónde se compre, pues 2 euros o más, aunque tenemos también el tarrito para escoger de 40 mililitros, que suele estar a 3 euros o así, ¿vale? Ahí lo dejo. Yo son las que he utilizado, pero os digo que por vaselina no va a ser. Bien, vamos a ver para qué está indicada en general la vaselina. Bien, pues está indicada para hidratar los labios principalmente y, bueno, y la piel en general, ya que ayuda a retener la humedad, por lo que protege la piel de agresiones externas, como el frío del invierno, cuando nos cortamos los labios, por ejemplo. Además de proteger de agresiones solares del sol. O sea, para después de la exposición solar también va muy bien para hidratar la piel. Además suaviza lo que son las zonas sometidas a fricciones, a roces, y también es eficaz contra las irritaciones cutáneas. Pero ojito con esto porque siempre habrá que tener especial cuidado si detrás hay alguna heridita o algo así, ¿vale? Que dicen que sí que sirve, pero como hay gente también que tiene reacciones alérgicas, no conozco a nadie, pero se da el caso, ¿vale? Y esto no queda aquí, porque seguro que pensarás, claro, eso es lo que indica el envase y el fabricante, o sea, te pones a leer y realmente te está indicando para qué es, ¿no? Y ya lo sabía. Sí, lo sabía, pero ya verás cómo va a aprender algo más. ¿Sabes qué uso tiene la vaselina? Los usos reales, o sea, no solo la piel. Bien. Antes os contaré para qué la uso yo, personalmente, ¿vale? Actualmente me aplico, como he dicho, la vaselina de Mercadona, pero antes utilizaba esta. Y los tips que voy a dar puede ser que te sirvan de ayuda para un futuro o que no conozcas y te dé ideas para el momento en el que quieras utilizarla. Bien, principalmente la utilizo para hidratar tanto los labios como la comisura. ¿Vale? Yo me maquillo todos los días, yo tengo la piel súper seca, vengo de una familia atípica en cuanto a la piel. Yo ya dije que si no me hidrataba era un pellejo andante, hablando claro,
me tengo que hidratar muchísimo. Tengo que mantener mucho la humedad en la piel. Así que la vaselina es uno de mis aliados, de tantos que también os voy a mostrar. Vale, y para todos los días, ya digo, todas las noches en general, antes de ir a la cama, me pongo en el entrecejo. Todo esto con la mano, claro. Lo pongo con la mano porque la utilizo yo solamente. Para que sea algo más higiénica, si la utilizáis entre la familia y demás, pues podéis utilizar palitos de estos de madera o podéis utilizar lo que son los bastoncillos, ¿vale? O sea, de usar y o limpiar o tirar, ¿vale? Los párpados, muy importante para mí porque se me secan y me hacen las rayitas esas odiosas. Además, gesticulo mucho. Digo, no. ¿No ves? Yo arrugo mucho los párpados, la frente, lo arrugo todo. Los surcos, estos surcos nasogenianos, que son las líneas, estas, horror, se me marcan muchísimo también. Bueno, y vean, mira, es un poema, mi cara cuando se arruga es un poema. Vale, sigo. Lo que es el mentón, el cuello y sobre todo el escote, o sea, no sabéis el antes y el después. Es que yo no pensaba hacer este vídeo realmente, pero dije, pero ¿por qué no compartir algo que le puede servir de ayuda a mucha gente? Y fue a raíz de ver los beneficios que he obtenido de estar utilizándola cada noche. Y ya os digo que lo que es esto, esto, esto y esto, o sea, a mí se me hacían líneas, totalmente. Se me hacían líneas de el estar acostada. ¿No os pasa que estáis acostados así de lado y se arruga todo el pecho? Y si tenemos la piel seca, pues peor aún. Se marca más aún. Entonces para mantener la humedad en la piel hay que aplicar cosas. Yo aplicaba cremas y cremas y cremas hasta que dije, espera un momento. Vamos a mantener aquí una crema que no se absorba y se vaya, porque la vaselina no se absorbe al 100%. Sigo. Después del escote me doy en los codos. Me doy en los codos, como podéis ver, no tengo nada arrugado, pero si lo mantengo así, ¿lo veis? Tengo el codo con necesidad de hidratación, al igual que rodillas, ¿ok? Los tatuajes. En los tatuajes también me pongo. También me pongo porque evidentemente se va la tinta del tatuaje en la piel seca. O sea, si tienes la piel seca, sabes de lo que te hablo. Además, la cutícula de las uñas o sea, de las manos y de los pies. A ver, digo las cutículas porque, bueno, las uñas y la cutícula en general. Porque lo que es para manos y pies completas, yo suelo aplicar esta de Instituto Español, que es con un 10% de urea, ¿vale? Cremas he utilizado un millar, muchísimas. Instituto Español me gusta, sobre todo el aroma, o sea, ya sabes que yo la aromaterapia me chifla. Y si huele bien, pues mucho mejor. Así que actualmente estoy utilizando esa y me va bien. Lo que es para manos y pies, simplemente. Para el resto, la vaselina. Y además también la he utilizado, que probablemente lo hayas hecho o no, cuando nos resfriamos, que estamos con el pañuelito por lo que es la secreción nasal y se nos pone todo esto rojo o incluso se nos despelleja de tanto Kleenex y pañuelito, pues aplícate vaselina cuando estés con el pañuelito, aplícate y verás cómo deja de escocer, de ponerse rojo, de esos pellejitos que salen odiosos, además que molestan mogollón. Y diréis, sí, pero la vaselina se puede utilizar desde aquí hasta abajo. Sí, se puede utilizar para todo, absolutamente, pero yo para el resto del cuerpo, que no he nombrado, evidentemente no me pongo por la cara ni por las manos, pero al aplicarlo yo utilizo esto. Aceite corporal hidratante de aloe vera. He utilizado de marcas conocidas y a mí personalmente me va bien este. No es pegajoso, no se queda manchado de manera que luego se manche la piel. Una cosa importante es cómo aplicar. Pues después de la ducha, cuando estamos mojados, nos aplicamos y luego nos secamos con la toalla. Porque no podemos aplicar y dejarla, porque evidentemente ahí es cuando se queda
el aceite. Pero diré, sí, pero es que la toalla queda impregnada de aceite después. Sí, la toalla luego la tenéis que lavar aparte del resto de ropa. Lo digo porque lo he comentado en alguna ocasión entre amigas, clientas y demás, y me han preguntado cómo, y crea curiosidad. Es lo ideal, utilizarla después de la ducha para extenderla bien, para que penetre bien y luego secar con la toalla. En otro momento compartiré tips sobre esto. Es que es más, me he preparado y digo, es que nunca me falta. Aquí me queda un poquito, me queda como menos de un cuarto. No me puede faltar. Esto sí que es verdad que lo llevo años y años y años utilizando. Yo creo que han cambiado el envase ya en 3 ocasiones. O sea que fijaros. No sé deciros, pero mínimo 10 años. ¿Qué otro uso le podemos dar a la vaselina hidratante? Bien, pues como hemos dicho, las manos, los pies, o sea, hay que extender bien, especialmente para talones agrietados. Se puede utilizar en las manos y los pies, se puede utilizar guantes o calcetines de algodón para que absorba mucho mejor, si eres de las que aguanta, porque hay gente que no aguanta lo que es el calor ese, pero bueno, en invierno no creo que haya problema. Además de aliviar picazones, rozaduras, que puede pasar, que nos roce el tirante de una camiseta, nos roza, nos ponemos un poquito para hidratar, para evitar que siga rozando, que siga escociendo. Proteger la piel de las manchas del tinte. Que sepáis que si lo cogemos un poquito con el dedito y nos damos por los contornos de la frente, las orejas, detrás y la nuca. Esto hace una barrera para que el tinte no nos manche la piel, por si no lo sabías. Además de fijar las cejas rebeldes. Yo tengo esta rebelde. ¿Qué ocurre? Que si yo me pongo vaselina, yo llevo flequillo, se me pegaría el pelo. Pero para quien tenga el cabello así despejado, es una maravilla. Coges la vaselina, vamos a mostrarlo. Cogemos lo que es el peine, porque esto es lo más, digamos, cómodo, incluso fácil a la hora de extenderlo, más que el algodón, porque el algodón dejaría el pegotito, ¿vale? Si hacemos así directamente puede que cojamos mucha cantidad, entonces mejor o coger con el dedo o con el propio algodón y manchar lo que es la brochita. Manchamos la brocha muy poquito a poco, porque si no dejamos el cabello súper pegado y se quedan súper finas, por muy gruesas que las tengas, se te quedan tiesas. Vamos a probar. ¿Veis? A ver, podemos tirar para arriba y dejarla que se quede en su sitio. ¿Qué ocurre? Si utilizamos mucho o tal, pues claro, ya os digo que esto se pega. Se pega básicamente. Yo lo que hago, pongo un poquito de laca y me doy un poquito. No me pongo vaselina, pero es muy bueno para hidratar. Ojo, ¿eh? Al igual que las cejas, las pestañas, el bigote de los hombres, claro. Es lo que es el bigote, la barba. No deja de ser cabello que también necesita vello, que también necesita hidratación. Así que también va muy, pero que muy bien. Además ayuda a que dure más los perfumes. O sea, imaginaros que nos vamos a aplicar perfume, lo mismo digo, si nos aplicamos aquí la vaselina para luego poner el perfume, el pelo se nos pega, ¿vale? Lo ideal es aplicarlo, lo que es en la muñeca. Cogemos una pequeña cantidad, nos aplicamos generosamente, porque si nos ponemos muy poquito, luego no, mejor aplicar bastante, y nos aplicamos. ¿Qué hace? Pues que se queda impregnado justo ahí. No lo absorbe la piel, sino que realmente queda artificial. Y así es como nos dura más el aroma del perfume que nos pongamos, o colonia, da igual. Da igual lo que sea, pero el caso es que lo que es el aroma que nos pongamos en general, que nos aguante un poquito más. Tras la depilación facial, ya sea con cera caliente, que estamos agrediendo un poquito a la piel con ese calor, con la depilación de hilo también estamos haciendo una extracción que luego se inflama, va muy bien, después, no antes, después. Para las cicatrices, o sea, para la buena cicatrización, o sea, cuando ya está curada, para hidratar esa cicatriz y que se regenere mucho mejor la piel.
Además, como iluminador del rostro, como es el arco de la nariz, lo que son los pómulos, las sienes, la barbilla. Igual que ocurre con las cejas. Si nos aplicamos y llevamos el cabello hacia la cara, se nos pegará. Yo lo digo para que lo sepáis, que sí que es muy bueno para tal, si no poneros iluminador de toda la vida y punto, bueno, de toda la vida, más o menos. También podemos hacer un exfoliante utilizando lo que es la vaselina. Nos ponemos vaselina y luego con azúcar nos damos así, hacemos circulitos y lo que hacemos es exfoliar. Es una exfoliación suave, ojito, que también hay que tenerlo en cuenta. El tema de la exfoliación, evitar agredir más a la piel. Como extra os diré que también es muy bueno para nuestra mascota, o sea, lo que es ponerle vaselina en la nariz y lo que es en las almohadillas de las patas, también le va muy bien, sobre todo para el frío y para el calor, para evitar sobre todo que se le sequen, que también por ética mía. Pues después de ver todos los usos que les podemos hacer, pues ahora toque, ¿qué beneficios tiene el usar la vaselina hidratante? Pues combatir y evitar la sequedad y la descamación de la piel, esa es la finalidad de aplicarnos la vaselina, además de las temidas líneas de expresiones faciales y arrugas. Me incluyo yo, ya os digo que 11 de los tips que os acabo de dar los hago yo. Y por otro lado es un producto fundamental para evitar el desgaste de la tinta de los tatuajes, que es lo que he comentado antes, porque provocada por la propia sequedad, o sea, mi piel es tan seca que si no me la hidratara, no estaría prácticamente negro, estaría más gris, tirando a verdoso, ¿vale? Seguro que... es que seguro que si alguien me lo está viendo y está... Ponte vaselina, verás cómo llegas a esa luminosidad en la tinta y demás. Además aporta brillo y suavidad a la piel, además del cabello, que es lo que he dicho, eso se utiliza más bien lo que es la vaselina líquida, que ojito con eso también, porque nuestro pelo así finito no va muy bien, pero bueno, porque también existe la vaselina líquida que tiene otros usos bien distintos. Y como precaución, para finalizar, diré que hay que evitar su uso en piel grasa y con acné. O sea, si tienes acné, olvídate. Si tienes la piel grasa, olvídate. En la piel, no. No, porque hacemos la obstrucción del poro y va mucho peor. O sea, vamos a empeorar el estado de la piel. Además, con las zonas con erupciones o reacciones alérgicas. Olvidaros de la vaselina, por muchos beneficios que tenga, mejor consultar al médico y los granitos es más de lo mismo, porque vamos a incluso provocar infección en la zona. Pues ya llegamos al final de esta lista de 30 tips de usos de la vaselina hidratante. Me encantaría saber si tienes algún tip que compartir con la comunidad de La Pelo en Casa. Si sabes alguno, encantada de saberlo. Además, si puedes decirnos qué tipo de vaselina usas y si la recomiendas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!